Una joven de 21 años llega a su casa. Su mamá la reprende porque llega en un estado inconveniente. Y la joven, en lugar de recibir el consejo, agarra un cuchillo y la apuñala. No satisfecha con eso, agarra el cuchillo y le abre toda la parte del frente a la madre. Le saca el corazón, le saca el intestino y le saca los pulmones. Agarra el corazón todavía moviéndose, lo pone en una parte donde pueda cortarlo y en una tabla agarra el cuchillo y lo empieza a cortar. Mientras ella hace esto, su madre está todavía consciente, sufriendo todo el dolor intenso de haber sido maltratada, pero ahora siendo asesinada. Su madre muere, la joven deja las cosas como están, se mete a bañar, sale y se va a divertirse con su novio como si nada pasara. Cuando la joven es confrontada ante el Tribunal de Justicia, la joven se agarra riendo cuando los reporteros le dicen que por qué mató a su madre. Y la joven, en lugar de contestar, de verse conmovida, de verse triste, de verse compungida, la joven lo que hace es reírse, y mientras está el tribunal dando la sentencia, la joven, en lugar de estar poniendo atención, tiene su cubrebocas y está revisándose las uñas a ver cómo las tiene. Cada vez que nosotros vemos la realidad, nos damos cuenta que la realidad supera la ficción. Esta joven que mató a su madre es una joven de uno de los países de Europa Occidental, y la joven tiene 21 años y es una persona famosa en las redes sociales. Lo que hemos visto, lo que hemos estado viendo, lo que estoy relatando, aconteció el 11 de diciembre de este año en curso. Algunos podrían decir es la pandemia, algunos otros podrían decir es la falta de educación, algunos podrían argumentar de cierta o de otra manera, pero hay un versículo en la Biblia que nos habla de la conducta de las personas. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El adjetivo engañoso y el adjetivo perverso, cuando se usan para describir una enfermedad, siempre en el texto del Antiguo Testamento describe una enfermedad crónica y degenerativa. Pero cuando se usan en el sentido simbólico o figurado, describen una valoración moral donde el corazón engañoso y perverso está describiendo a una persona que tiene malos hábitos y que tiene vicios. Ahora, nosotros hemos aprendido a pensar en los vicios como el estar sujetos al alcohol, el ser viciosos en el alcohol, una persona que es viciosa y fuma mucho, o una persona que tiene problemas con la drogadicción, con las anfetaminas, con cualquier asunto que tenga que ver con vicios que son ante la sociedad catalogados como malos. Pero cuando la Biblia habla de un corazón que es engañoso y perverso, habla de una conducta que está dominada por el pecado. La semana pasada nosotros hablamos de que la conciencia se genera a partir de la adolescencia, y a través de esta conciencia nosotros tenemos tres funciones. La primera es que evaluamos, la segunda es que razonamos y la tercera es que reflexionamos. Pero la Biblia nos está diciendo que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? No importa que cada uno de nosotros tenga esa habilidad de evaluar, de razonar o de reflexionar. Cuando el pecado está en nuestra mente y dirige todos nuestros pensamientos, todo lo que hacemos con nuestros 5 sentidos o la función de nuestro cuerpo va a producir engaño y perversidad en la situación donde nosotros estemos. ¿Qué es lo que hizo que esta joven de 21 años matara a su madre? Y todavía su madre, consciente, desangrándose, ella pusiera el corazón de su madre, todavía quizás moviéndose, lo pusiera en una tabla, agarrara un cuchillo y lo pusiera a hacer trocitos, divirtiéndose de alguna manera. Es su corazón que es perverso y engañoso.
Hace tiempo en nuestra localidad, una jovencita fue llevada al reclusorio o fue puesta en manos de la autoridad. El delito que había cometido es que había golpeado a su madre. Cuando la estaban presentando ante los medios de comunicación, cuando todavía no salía lo de ponerles una banda para que no supieran, cuando la estaban presentando ante las autoridades y en los medios de comunicación, le preguntaron a la jovencita que por qué había golpeado a su mamá. Y la jovencita dijo, porque no me dejó ir al baile. La semana pasada vimos una anécdota de una joven de 15 años que se quita la vida porque su mamá no la dejó tener novio. Todos estos eventos que nosotros vemos que son sobresalientes, solamente son sobresalientes cuando tenemos un caldo de cultivo. El que saquemos ejemplos básicos de cómo es el corazón del hombre, nos estamos dando cuenta que vivimos en un caldo de cultivo. Y ese caldo de cultivo se ve evidenciado cuando estos aspectos básicos que salen, por ejemplo, esta mujer que mata a su mamá, la que la golpea, la que se suicida, y así situaciones que nos estamos dando cuenta, nosotros nos damos cuenta que tenemos un caldo de cultivo. La sociedad, cuando tiene una conciencia contaminada, cuando tiene una conciencia engañosa y perversa, es el caldo de cultivo en que en realidad tiene. No importa que podamos evaluar, que podamos razonar, que podamos nosotros poder reflexionar, todas esas cosas están distorsionadas porque tenemos filtros mentales que nuestra sociedad y el medio ambiente ha tenido. Hemos aprendido a evaluar de acuerdo a nuestra cultura. Hemos aprendido a reflexionar de acuerdo a lo que nos enseña. Y hemos aprendido a reflexionar de acuerdo a nuestras experiencias y a lo que hemos visto y observado en las personas que están a nuestro alrededor. Por eso esta mañana, este domingo, quiero compartir con cada uno de nosotros 4 maneras que nuestra mentalidad o nuestra conciencia es engañosa y perversa. 4 aspectos en los cuales nosotros nos enfocamos cuando evaluamos la conducta que tiene que ver importancia. Y eso es de lo que precisamente vamos a hablar en estos momentos. El primer aspecto que nosotros vamos a ver cuando nuestra conciencia es engañosa y perversa es que nosotros tenemos prejuicios morales. Voy a hablar desde un aspecto básico y sencillo. En una ocasión, cuando yo estaba estudiando en un colegio, llegó un estudiante de bajos recursos. El estudiante no tenía ni lo más mínimo para comprarse un desodorante. Era una persona que tenía bajos recursos, pero tenía muchos deseos de aprender. Cuando este joven llegó al colegio donde nosotros estudiamos, el joven olía mal. El sudor que él tenía era penetrante, daba náuseas. Si acababas de desayunar y se acercaba a él para abrazarte o para hablar contigo, era tan penetrante que te daban ganas de vomitar. Lo que empezaron a hacer las jóvenes del colegio donde nosotros estábamos es que se empezaron a reír y cuchicheaban, jijiji, jajaja. Hasta que yo vi a alguna de ellas y le dije, ¿por qué si ves que él está oliendo mal? ¿Por qué no te acercas con él y le dices, mira, te hace falta un desodorante? ¿Por qué no le compras un desodorante para que en realidad esta persona pueda oler bien? Los prejuicios morales lo que nos hacen es ver, por ejemplo, si él olía mal, desecharlo, reírse, burlarse. Pero jamás hubiéramos pensado como jóvenes en acercarnos y comprarle un buen desodorante para que lo usara y su mal aliento o ese aliento nauseante o que producía ganas de vomitar dejara de existir. Esos son nuestros prejuicios morales cuando evaluamos la conducta de las personas. Pero hablando de cosas serias, nuestra mentalidad y el corazón perverso y engañoso en realidad tiene una distorsión en lo relacionado con el aborto, en lo relacionado con la eutanasia, en cada una de las situaciones que nosotros nos damos, en lo relacionado con el matrimonio, en lo relacionado con la homosexualidad. Todas esas son distorsiones que nosotros hemos tomado y no nos hemos dado cuenta que tenemos prejuicios contra ello. La gran mayoría de las personas no se da cuenta de lo grave que es el aborto
Y para que pueda ser aceptable, formamos una situación donde una joven es violada y a causa de que es violada, le damos la oportunidad de que pueda decidir sobre su cuerpo y sobre el producto, como lo llaman los médicos que tiene. Y no estamos dispuestos a debatir de acuerdo a la biología. La eutanasia también creemos que es una buena muerte, cuando en realidad lo que produce es una degradación del ser humano. Y ha sido tan popular la eutanasia en Europa que incluso hay camiones donde si una persona decide morirse, hay suicidio asistido para que ella pueda tomar una droga y pueda dejar de existir. El maltrato infantil. No hemos hecho nada porque creemos que el maltrato infantil es tolerable. El idiotizar a las personas con sexuar todo el producto que tenemos, desodorante sexuado, automóviles sexuados, productos comestibles sexuados, todo está sexuado. Y tenemos un prejuicio. Y no nos vamos a sacar de todos estos prejuicios hasta que nosotros entendamos que tenemos una conciencia perversa y engañosa. La segunda cualidad que nosotros tenemos es la doble moral. La doble moral se ha originado en que en primer lugar nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Eso es principalmente la doble moral. La doble moral nos enseña que podemos decir, hacer las cosas, pero hacemos otra cosa. Por ejemplo, es como el padre que se acerca con el hijo para que el hijo no tome vicios. Y le dice lo dañino que son los vicios. Y le empieza a hablar del cigarro, del alcohol, pero cuando él lo está haciendo, él tiene un cigarro en la mano y le dice, tú no debes de fumar, porque el cigarro hace mal a las personas. Esa es una doble moral. Pero la doble moral no nada más la tenemos en esa situación. La doble moral estamos en impartir la justicia. Cuando una persona tiene dinero, ella puede tener mayor fluidez con la justicia, pero si hay una persona que no tiene dinero, la justicia no lo trata igual. Nosotros tenemos una doble moral porque tratamos a las personas de una manera cuando están vestidas presentables y cuando las personas no están vestidas de forma presentable. Entonces nosotros tenemos una situación en la cual somos guiados por una conciencia engañosa y perversa, porque hemos aprendido a pensar que más importante que lo correcto es lo funcional. Creemos que lo funcional es lo que nos va a ayudar. No importa si es correcto o es incorrecto, es funcional y nos va a ayudar. Por eso hemos desarrollado a tener un prejuicio moral, hemos desarrollado a tener una doble moral. Y la tercera cualidad que concentra nuestra conciencia perversa y dañina es la presión social. Hoy tenemos miedo a dar una opinión en las redes sociales porque la gran mayoría de las personas nos van a condenar. A un hombre le hicieron una encuesta y le dijeron que qué tipo de mujer le gustaba. Ahora, note lo que voy a decir a continuación. Nosotros somos seres sexuados y somos entes físicos. El argumentar que es más importante lo de adentro que lo de afuera es no pensar de forma correcta. Lo que nosotros tenemos que pensar es que como entes físicos nuestro cuerpo también es importante. Obviamente no es lo más importante, pero es importante. Cuando nosotros nos vamos a relacionar con el sexo opuesto, nosotros vamos a buscar dimensiones, en nuestro caso como hombres, aspectos físicos que nos guste de la persona que queremos como compañera o que nos gustaría tener una relación íntima con ella como compañerismo y en una relación marital. Hay aspectos físicos de la cara, de las manos, del cuerpo. Y eso no tiene nada de malo. Porque dentro de los parámetros normales, la sexualidad, el regocijo físico, es algo natural en los seres humanos. Y es algo muy importante en la vida del ser humano cuando se maneja dentro de los aspectos naturales cuando Dios nos creó. Entonces este joven le hace una pregunta de cómo le gustan las mujeres a él. Y entonces él dice las características que le gustan a él de las mujeres, etc.
Él escribe entonces la respuesta en una red social y entonces todas las personas empiezan en contra de él. No, que es misógino y que esto y que aquello. Y entonces el joven, en lugar de decirle, miren muchachos, miren sociedad, todos nosotros somos seres sexuados. Y el que a mí me guste un tipo de mujer no quiere decir que yo estoy diciendo que las demás no están bien. La belleza es relativa y es físicamente dentro de los parámetros que a mí me gustan. En lugar de defenderse el joven y de decir cosas como estas, lo que hizo es disculparse. Yo no pensé que la encuesta fuera a ser tan ofensiva. Ay, perdonen, ¿qué es eso? La presión social en la realidad es que la presión social, en primer lugar, no tiene ni cara. Es un monstruo de 1000 cabezas. Y si tú estás convencido de la realidad, defiéndete de forma contundente. No le hagas caso a la presión social, porque la presión social lo único que genera es una confusión. La presión social, cuando es incorrecta, no tiene por qué ser seguida. Tenemos que entender que la misma presión social tiene una conducta, una conciencia engañosa y perversa. Entonces, yo como ser humano natural, tengo que darme cuenta que la realidad no es así. Pero como nosotros también, en medio de esa presión social, nuestra conciencia es engañosa y perversa, pensamos que no queremos ofender a nadie. Pensamos que nos importa el que dirán. Y pensamos que nos lastima el que la sociedad no nos apoye. Porque tenemos una conciencia engañosa y perversa. Y dejé para el final la número 4. Si usted pensó que no iba a hablar del fanatismo religioso, voy a hablar del fanatismo religioso. El fanatismo religioso es el cuarto aspecto que muestra una conciencia perversa y dañina. Este cuarto aspecto de la conciencia, el fanatismo religioso, es una distorsión de la fe. No crea que el fanatismo religioso es algo normal en las personas que creen en Dios. El fanatismo se llama religioso porque se enfoca en el área de la religión, pero puede haber un fanatismo acerca del fútbol, puede haber un fanatismo acerca de la lucha libre, acerca de algún deporte. Cuando la persona pierde los pies y empieza a presentar actitudes contrarias a lo que la misma área que está defendiendo condena, esa persona pasa de una creencia normal, de una posición normal a un fanatismo. Y el cuarto aspecto que más daña a la sociedad es el fanatismo religioso. El fanatismo religioso tiene 3 áreas específicas que tenemos que cuidar mucho. La primera es que siempre tenemos una actitud bélica ante todo aquel que piensa de forma distinta a nosotros. Vemos que alguna persona tiene una creencia distinta y nos paramos y nos ponemos de pie para poder contender contra ella, pero no de forma amistosa, sino de condenatoria y bélica. Y usamos un lenguaje agresivo para decir que la persona está mal. La segunda cualidad que la conciencia dañina y perversa está produciendo en nosotros es que cuando aquella persona no logramos a convencerla o no nos parece lo que está pensando, la segunda cualidad que presentamos ante un fanatismo religioso es que hacemos mofa de la persona. Tenemos una conciencia engañosa y perversa. Cuando la persona no está de acuerdo, no concordamos con ella, la segunda cualidad es que nos mofamos de ella. Y esto es algo muy triste, porque el fanatismo religioso lo único que produce es una separación. Podemos ser chistosos o algo que produzca en nosotros algo espontáneo que nos dé risa, pero la mofa, la burla, el escarnio no es parte de la religiosidad. De hecho, varias veces en la Escritura se nos exhorta a que seamos pacientes, a que con mansedumbre, a que seamos reverentes, a que cada uno de nosotros pueda ser consciente de esta situación. Pero el fanatismo religioso lo que hace es mofa. La tercera cualidad del fanatismo religioso es que con autoridad bíblica obligamos a las personas. Ejemplos tan populares como que
una secta prohíbe la transfusión de sangre. Otra secta prohíbe que vaya al médico, porque si usted está enfermo es porque tiene pecado, y si usted tiene pecado es porque no ha creído que el Señor ha llevado todas nuestras cargas en la cruz, o aguántese porque usted tiene que hacer estas cosas, la palabra de Dios dice de tal o cual manera. Ese fanatismo religioso es lo que hace que nuestra conciencia sea engañosa y perversa. Entonces nosotros nos damos cuenta que esta situación es grave. Es grave porque en estas 4 áreas que hemos visto, la doble moral, el prejuicio moral, y cuando nosotros hacemos una presión social y luego el fanatismo religioso, solamente son el caldo de cultivo donde la religiosidad, donde la presión social, donde la doble moral y los prejuicios morales existen, porque existe una conciencia engañosa y perversa. Y no importa si evaluamos, no importa si nosotros razonamos, no importa si nosotros reflexionamos. Si algunas áreas de estos 4 elementos está gobernando nuestra conciencia es perversa y engañosa y perversa. Esto es lo que hace que la sociedad esté distorsionada. Esto es lo que hace que la sociedad esté sufriendo. Esto es lo que hace que la sociedad se pierda. En el versículo 10 usted puede leer: yo Jehová evalúo, escudriño, dice en el versículo 10 de Jeremías 17:10. Él es el único que puede cambiar la conciencia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios. Si nosotros queremos evaluar nuestra conciencia como dañina y engañosa, o engañosa y perversa, nosotros tenemos que sujetarla a que Dios examine nuestros pensamientos. Es la mejor manera que nosotros podamos evaluar nuestra conciencia. Los prejuicios morales se quitan cuando nuestra moralidad es regida por la Biblia. La doble moral se quita cuando nosotros nos alimentamos de la palabra. El fanatismo religioso, la presión social, dejan de tener efectos cuando nosotros evaluamos nuestra conducta y lo que pensamos y hacemos a la luz de esta hermosa palabra. Lea la Biblia. Examine su conciencia si tiene alguno de estos 4 elementos y se dará cuenta que Dios limpia la conciencia, porque esa es su función principal, buscar un cambio en nuestra vida. Examinemos nuestra conciencia y veamos si realmente es engañosa y perversa, y sepamos que Él, a través de su palabra a Dios, la puede cambiar. Nos vemos en el siguiente video. Dios le bendiga.